Durante este video hablaremos de dos tipos de anemia, la anemia macrocítica megaloblástica y la anemia macrocítica no megaloblástica. Empezaremos por la anemia megaloblástica. Entonces, ¿qué es la anemia megaloblástica? Es la expresión de un trastorno madurativo de los precursores eritroides y mieloides que da lugar a una hematopoiesis ineficaz y cuyas causas más frecuentes son el déficit de vitamina B12 y ácido fólico, vitamina B12 también conocida como cobalamina y el ácido fólico como vitamina B9. Los estadios megaloblásticos se deben a que hay una síntesis defectuosa del DNA y lo que se sintetiza en mayor cantidad es RNA, lo que determina una célula grande con un núcleo también grande. El organismo es incapaz de sintetizar la vitamina B12, por lo que debe aportarse en la alimentación. Los requerimientos son de 2 a 5 microgramos por día y el reservorio de esta vitamina puede abastecer el déficit durante 3 a 4 años. Entonces, funciones de la cobalamina. Ella cumple funciones de regulación del ADN, mantenimiento de neuronas, regula la formación de eritrocitos y controla los niveles de homocisteína. La absorción de esta vitamina se realiza en el ileón distal, por lo tanto, aunque es secretada por un sinnúmero de microorganismos intestinales, no se absorbe adecuadamente. Ya más adelante tocaremos el tema de la absorción a más profundidad. Entonces, el ácido fólico se encuentra principalmente en alimentos de origen animal, como son el hígado, el riñón, vegetales, suplementos dietéticos, también en frutos secos, entre otros. El déficit de este aparece de 3 a 4 meses. ¿Esto qué quiere decir? Que hay reservorios de ácido fólico, pero estos solamente van a durar durante 3 o 4 meses. Ya después se va a presentar un déficit de este. Se requiere diariamente de 50 a 200 microgramos. El folato sérico es de 6 a 10 nanogramos sobre mililitros y el del eritrocito es de 140 a 960. Se absorbe en el duodeno y en el yeyuno, a diferencia de la cobalamina que se absorbe en el ileón. La etiología de esta anemia se dice que es multifactorial, déficit nutricional como la falta de los alimentos que contienen la vitamina B9 y la B12, mala absorción gástrica, trastornos metabólicos congénitos o adquiridos, entonces puede ser también causas genéticas, pérdida o atrofia de la mucosa gástrica, como esto se da comúnmente en adultos mayores, que ellos ya tienen pérdida de la capacidad intestinal, se les dificulta absorber todo lo que comemos. También por una gastrectomía parcial o total, que esto quiere decir una intervención quirúrgica que consiste en la remoción parcial o total del estómago y el uso de algunos fármacos. Entonces, la incidencia. Son el segundo tipo de anemia más frecuente después de la anemia ferropénica. Puede encontrarse afectando a un individuo a cualquier edad, puede afectar a niños antes de los 2 años. Los ancianos, los vegetarianos y los alcohólicos son más susceptibles a desarrollar la anemia macrocítica. Afecta mayormente a personas de descendencia europea, asiática y africana que tienen un índice de consumo bajo de vitamina B12. Los ancianos pueden verse gravemente afectados entre un 5% y un 15% por lo anteriormente mencionado. La fisiopatología. Este trastorno es producto de la síntesis defectuosa del ADN con síntesis de ARN y proteínas normales, que conlleva la producción de células con una apariencia morfológica particular en sangre periférica y o médula ósea, a los que se les denomina megaloblastos debido a un mayor aumento en la masa y en la maduración citoplasmática con respecto a la nuclear. Entonces, para pasar a la fisiopatología, por deficiencia de cobalamina o vitamina B12, primero vamos a hablar de cómo es el metabolismo de esta vitamina. Entonces, el metabolismo puede ser por dos mecanismos, uno activo mediado por factor intrínseco y otro que es por difusión simple independiente del factor intrínseco. En el primero se distinguen,
primero se dice que para la absorción de cantidades fisiológicas de cobalamina en un alimento se requieren de 8 a 10 horas y que se dan durante distintas fases o etapas. La primera, liberación de las cobalaminas de las proteínas de la dieta. La segunda, unión de la cobalamina al factor intrínseco. La tercera, transporte por el intestino delgado hasta el ileón. La cuarta, unión del complejo cobalamina al factor intrínseco a receptores específicos del ileón. La quinta, transporte de la cobalamina a través de las células epiteliales del intestino. Y el sexto paso, liberación de la vitamina del complejo factor intrínseco, cobalamina y cubilina. Entonces, esto es mediado por el factor intrínseco, y ahora la que es independiente por el factor intrínseco simplemente dice que se da por difusión simple y es cuando se administran grandes cantidades de cobalamina. Bueno, entonces, en la fisiopatología, primero debemos tener claro que la vitamina B12 funciona como coenzima para dos enzimas de nuestro cuerpo y va a producir deterioro de la síntesis del ADN y degradación de ácidos grasos. Entonces, en el primero, deterioro de la síntesis del ADN, dice que produce una falta de síntesis de la metionina y del THF, que el THF es tetrahidrofurano, un precursor del timidilato. Esto produce el defecto de la síntesis del ADN afectando a las células hematopoyéticas. Entonces, entrando a detalle, como ya dijimos, la vitamina B12 funciona como coenzima para dos enzimas. La primera es la metionina sintetasa. ¿Qué hace ella? Cataliza la metilación de la homocisteína y su conversión a metionina. Entonces, esta enzima está relacionada con el metabolismo del ácido fólico. Al no darse como esta enzima, no habrá transferencia de unidades carbonadas produciendo metionina, que es un aminoácido fundamental en el inicio de la síntesis proteica y la transformación de la uridina a timidina. Entonces, si no hay metionina sintetasa que está relacionada con el metabolismo del ácido fólico, pues no habrá metionina y por lo tanto no habrá síntesis proteica y no habrá transformación de uridina a timidina. Entonces, la segunda es la metilmalonil-CoA. ¿Qué pasa con esta enzima? Esta cataliza la conversión de metilmalonil-CoA a succinil-CoA y se produce en este caso se da la degradación de ácidos grasos que se produce por la adenosilcobalamina, que es un cofactor en la conversión del metilmalonil-CoA a succinil-CoA. Esto dará lugar a la desmielinización de las fibras nerviosas a partir de la degradación de propinil-CoA a metilmalonil-CoA y finalmente a succinil-CoA, que al acumularse el succinil-CoA como no está la coenzima que es la vitamina B12, no va a estar la metilmalonil-CoA, entonces se va a acumular la propinil-CoA, que se utiliza como inductor del acetil-CoA, dando lugar a una síntesis errónea de ácidos grasos. Siguiendo con la fisiopatología de la anemia megaloblástica por deficiencia de ácido fólico, entonces vamos a empezar hablando cómo es la absorción del ácido fólico en el intestino. Entonces, los folatos en la alimentación se encuentran en su mayor parte como poliglutamatos ligados a proteínas. En el intestino son liberados de las proteínas alimentarias, por lo tanto quedan sueltos. Esto es mediado por la acción de proteasas digestivas, que posteriormente los folilpoliglutamatos deben ser residuos glutámicos para poder ser absorbidos a nivel intestinal. Entonces pasan de ser poliglutamatos a monoglutamatos. Así formados ingresan en la célula intestinal mediante un mecanismo de transporte activo y son transferidos en el plasma. En hígado los monoglutamatos son reducidos y metilados, formándose el 5-metil-THF, el cual es cedido de nuevo a circulación desde donde llegará a todos los tejidos. En el hígado y en otros tejidos la dihidrofolato reductasa cataliza la reacción
de DHF y THF. Además, el hígado también almacena folatos como poliglutamatos, principalmente como pentaglutamatos. Estas reservas son en torno a de 5 a 10 miligramos, que son suficientes para las necesidades durante aproximadamente 4 meses. Por eso es que anteriormente decíamos que las reservas o a partir de los 3 o 4 meses se empiezan a presentar déficits de folatos o ácido fólico. En la circulación, el 5-metil-THF se encuentra unido a proteínas. Entonces, el 5-metil-THF es la forma circulante del ácido fólico y el THF es la forma activa del ácido fólico. Entonces, este 5-metil-THF se encuentra unido a proteínas, principalmente a la albúmina y a una proteína de alta afinidad por los folatos, la llamada proteína ligante de folatos o receptor de folato. Estos folatos se distribuyen en el organismo a través de la circulación, principalmente hacia tejidos de rápida división celular, como la médula ósea o la mucosa gastrointestinal. Entonces, hablando ya de la fisiopatología, dice que se produce una disminución de síntesis de THF-N-metileno, que es una coenzima necesaria para la conversión de uridina a timidina o de uridilato a timidilato, que es una pirimidina componente del ADN. Consecuentemente, hay una disminución notable en la velocidad de síntesis del ADN. Entonces, aparte de esto, también se dice que la conversión del metil-THF en THF es catalizada por la metionina sintetasa en una reacción dependiente de la metilcobalamina, que remetila la homocisteína a metionina. Si hay una deficiencia de cobalamina, pues no va a haber remetilación de la homocisteína a metionina, por lo tanto va a haber una síntesis inadecuada de ADN. Si no hay folato o ácido fólico, pues no va a haber metil-THF y por lo tanto esta reacción tampoco se va a dar. Entonces esto es lo que llamado como trampa del folato, o esta es la reacción que relaciona las dos vitaminas, tanto la B12 como la B9, ya que necesitan de la B12 para que haya una remetilación de la homocisteína y de la B9 para que esté el metil-THF. Aparte de eso, bueno, los precursores eritroides en médula ósea mostraron patrones visibles de cromatina abierta y laxa, donde los cromosomas son largos, delgados y menos plegados. El desarrollo nuclear se tarda, hay mayor actividad en médula ósea, pero menos cantidad de reticulocitos en sangre periférica. Las plaquetas y los leucocitos proliferan y maduran anormalmente. Síntomas específicos: hay ictericia leve, glositis atrófica caracterizada por pérdida de las papilas gustativas y aumento de sensibilidad dolorosa. Glositis quiere decir hinchazón, en este caso pues de la lengua. Ulceraciones, alteraciones en la percepción del gusto, diarrea y dispepsia. Datos de laboratorio: es una anemia macrocítica normocrómica. En el hemograma vamos a encontrar hemoglobina disminuida, va a estar de 8 a 9 gramos sobre decilitros, volumen corpuscular aumentado mayor a 100 femtolitros, que lo normal es de 88 a 100. Hemoglobina corpuscular media aumentada, reticulocitos disminuidos y concentración de hemoglobina corpuscular media normal. En la bioquímica va a estar la lactato deshidrogenasa aumentada. Esto se relaciona con el grado de intensidad de la anemia. Ferritina sérica aumentada por eritropoyesis ineficaz. Bilirrubina total aumentada, hierro aumentado, aptoglobina disminuida y determinación de cobalamina en suero va a ser menor a 200 picogramos sobre mililitro. En el frotis de sangre periférica se van a encontrar eritrocitos. Bueno, en los eritrocitos va a haber anisocitosis, que van a haber macrocitos, principalmente macrobalocitos, que van a ser mayores de 14 micrómetros. Anillos de Cabot, punteado basófilo, cuerpos de Howell-Jolly, poiquilocitosis, va a haber ovalocitos y dacriocitos.
Neutrófilos hipersegmentados dice que de 6 lóbulos o 5 lóbulos en su mayoría. Va a haber trombocitopenia leve o moderada, morfología leucoeritroblástica y bueno, ahí se miran las imágenes de cómo se irían a ver más o menos en un frotis de sangre periférica. Entonces, se debe hacer diagnóstico diferencial de anemia. Se debe hacer diagnóstico diferencial de anemias macrocíticas hipercrómicas. En este caso, en el cuadro mostramos que se debe diferenciar de anemia megaloblástica y anemia no megaloblástica, que las megaloblásticas van a ser por déficit de vitamina B12, van a ser sin carencia alguna o por déficit de ácido fólico. Y en las no megaloblásticas puede haber reticulocitos aumentados o normal y no aumentados. Entonces, para empezarlas a diferenciar de las anemias macrocíticas hipercrómicas que se caracterizan por grandes eritrocitos redondos, que se da principalmente por alcoholismo, entonces tenemos que las anemias megaloblásticas va a haber poiquilocitosis severas y en las no megaloblásticas va a ser normal o ligera. Van a haber neutrófilos en las megaloblásticas, neutrófilos hipersegmentados, y en las no megaloblásticas no van a haber hipersegmentados. En las megaloblásticas va a haber una médula ósea con hiperplasia eritroide y en la no megaloblástica va a haber una médula ósea con hipoplasia eritroide. Por último, en las megaloblásticas va a haber anisocitosis elevada y en las no megaloblásticas la anisocitosis va a ser normal. Al paciente también se le puede realizar la prueba de Schulin o test de Schulin, en el que se le administra al paciente vitamina B12 radiomarcada por vía oral. Una hora después se le pone una inyección intramuscular de vitamina B12 no marcada. El propósito de esta inyección es el de saturar temporalmente los receptores de vitamina B12 ubicados en el hígado para prevenir que la vitamina B12 radiomarcada se una a los tejidos del cuerpo, para que de haber una absorción de vitamina B12 en el tracto digestivo, esta pase a la orina. Finalmente se recolecta la orina del paciente en el transcurso de 24 horas para verificar la absorción. Normalmente la vitamina B12 radiomarcada será absorbida por el cuerpo. En cambio, en este test, debido a que los receptores del hígado se encuentran saturados secundario a la inyección de transcobalamina, la mayoría de la vitamina B12 ingerida será eliminada en la orina. Un examen normal indicaría al menos 10% de la vitamina radiomarcada en la orina dentro de las primeras 24 horas. En pacientes con anemia perniciosa o con deficiencia debido a una alteración en la absorción, menos del 10% de la vitamina B12 radiomarcada es detectado. En el examen normal se observa una mayor cantidad de cobalamina radiomarcada en la orina. Esto es debido a que tras ser absorbida por el epitelio intestinal pase directamente a la orina, ya que todos los receptores de vitamina B12 ubicados en el hígado fueron ocupados por la cobalamina no radioactiva procedente de la inyección intramuscular. Un resultado anormal es dado por una cantidad menor de vitamina B12 radiomarcada en la orina, debido a que esta vitamina B12 permanecerá en el intestino y se eliminará en las heces. En la segunda fase se le administra cobalamina marcada, además de un factor intrínseco. Si padece de mala absorción al administrar la vitamina con el factor, se eliminará por orina en cantidades normales, diagnosticándose un déficit de absorción, ya que es absorbida pasando a circulación. Por lo tanto, en esta segunda fase, en la primera fase si se obtienen resultados anormales y en la segunda ya resultados normales, se dice que hay deficiencia o que carece la persona del factor intrínseco, que es el que ayuda a la absorción de la cobalamina. En el tratamiento, corrección de los malos hábitos dietéticos que provocan la deficiencia de la vitamina B12. Suministro de vitamina B12 vía intramuscular por medio de fármacos, la cianocobalamina y la hidroxicobalamina.
ingesta de 1 a 5 miligramos diarios de ácido fólico, suplementación con hierro ya que este se consume rápidamente al corregir la deficiencia primaria. Los tratamientos para esta anemia deben prolongarse como mínimo durante 4 meses. Nota, reticulocitosis al máximo en 7 días y los niveles de hemoglobina se normalizan al cabo de 2 a 6 semanas.